Festival Salvaje es un festival itinerante organizado por la librería Salvaje Federal en colaboración con centros culturales, municipios y gobiernos provinciales. Esta primera edición se realiza en las ciudades de Rosario y Casilda y cuenta con el apoyo del Centro Cultural Parque de España, la Municipalidad de Rosario y del Teatro Dante de la Municipalidad de Casilda, la provincia de Santa Fe y mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Cada edición tendrá 2 sedes cuyo objetivo será poner en cuestión las viejas tensiones centro-periferia. Salvaje Federal es una librería online dirigida por Selva Almada, Raquel Tejerina y Natalia Peroni. Fue creada en el año 2020 y se especializa en la literatura federal. Bueno, mi infancia es en Buenos Aires. En realidad nos mudamos en el 2001 a Corrientes. Te puedo contar mi llegada a Corrientes. Nos mudamos porque decidimos que Buenos Aires no era buen lugar para criar chicos y entonces, buscamos un poco una infancia más parecida a la que fue nuestra infancia. Y me encuentro en Corrientes, con la naturaleza y básicamente con el agua, ¿no? Soy nadador de aguas abiertas además. Encontrarse con toda esa agua le ha impuesto un cambio a mi vida, digamos. Creo que eso y encontrarme con la poesía de Madariaga también, de Francisco Madariaga, gran poeta, del agua también. Hay una expresión que se usa mucho en Corrientes que viene del guaraní. En guaraní, si te dicen tembu'a, que es como si te encontrás vos a vos mismo y si te sentís cómodo en un lugar. Tiene esas dos significados. Y en Corrientes te van a preguntar si te hallás en un lugar, ¿no? Y creo que hallarme en Corrientes ha tenido que ver con el agua y con la poesía de Madariaga, ¿no? Y con encontrar un lugar que es donde vivo, que es al lado de Laguna Soto en este momento, donde nado. Y donde a veces me peleo con el agua y donde estoy, donde me hallo. Mis primeras lecturas, en casa tuve la suerte de que hubiera libros, así que estaba la colección de Robin Hood, creo que se llamaban, que eran todos los clásicos, Salgari, los de Julio Verne, y después, mi viejo era marino y él leía cosas, él decía que leía a escritores que hablaban de lo que sabían, en general historias de marinos, digamos. Y gracias a él, Conrad y Moby Dick, digamos, o sea, como lecturas así, pero recomendadas por mi viejo, que no entendía un carajo en ese momento, pero era porque quizá mi viejo no estaba y la forma de estar era de estar con él era a través de esas lecturas, ¿no? Tuve la suerte, mi viejo es de Victoria, nació en Victoria, Entre Ríos, y él siempre contaba de escenas en una biblioteca de los socialistas en donde él se pasaba horas y horas leyendo, digamos, ¿no? Y entonces, cuando vos me preguntas las lecturas de la infancia, tiene que ver con esta suerte de haber tenido un viejo que no ha sido un intelectual, siempre fue, pero sí ha sido un tipo que amaba los libros, ¿no? Y nos inculcó eso, digamos, ¿no? Los relatos eran de mi vieja, contó una cosa también entrerriana ella, y con toda una narración difícil, ¿no? Una narración de una mina pobre que en un determinado momento se tuvo que ir a Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante porque en el campo donde vivían, en Colonia San José, no había posibilidades, y entonces, una mina que en la década del 40 se va a Buenos Aires, y entonces había como todo un relato difícil de construir, digamos, con muchos silencios, o sea, un relato que aparecía, pero que aparecía con muchos silencios. Y después, el relato ya un poco más grande, o tipo 10, 11 años, el relato del grupo de amigos, ¿no? Y
Pero también, o sea, yo recuerdo como los relatos orales, bueno, mi infancia sucedió durante el proceso y bueno, como de pendejos de miedo a hablar en la calle, ¿no? O sea, como que en la calle podíamos salir a jugar al fútbol, pero no se podía hablar, digamos. O sea, como que tengo esta cuestión imaginaria, ¿no? Porque, digo, la verdad que no, o no tan imaginaria, la represión de Estado existió, digamos, pero como un miedo infantil a hablar en la calle, muy instalado. En mi barrio chuparon a un montón de gente. Y bueno, recuerdo o sea, en la segunda infancia, tipo 9, 10 años, que nos juntábamos con los pibes en un potrero a jugar al fútbol. Me acuerdo que nos juntábamos en un ombú, había un ombú enorme, y ahí sí podíamos hablar de cosas, las cosas que pueden hablar los pibes, qué sé yo. Relatos. Pero había que esconderse, ¿no? Tengo esta sensación, ¿no? Que como pibes, para compartir relatos había que esconderse, por ejemplo, en el ombú del campito. Busco la oralidad, busco los matices de la oralidad. En Corrientes me pasó, o sea, me partió la cabeza el encuentro con el guaraní, no solo empezar a aprender a hablarlo, sino la lengua que se habla cotidianamente en Corrientes es una lengua muy marcada por el guaraní, con mucho contacto. Y para mí hay algo que dice, que Borges lo reitera didácticamente, que dice: el hombre es parecido a la voz, ¿no? Yo tengo una obsesión por encontrar la voz, ¿no? La voz propia, pero también la voz en los relatos, o sea, que la voz de los personajes sea verosímil, digamos, o como una obsesión con la voz. Y en mi trabajo poético, en mi trabajo más lírico, busco una lírica muy cercana a la voz, ¿no? A la oralidad. Y aparece cuando aparece el interés por las minas, digamos. De chiquito, 10, 11 años, le empecé a escribir cartas. Y ahí descubrí que la escritura no sirve para conquistar, nunca sirvió, o sea, nunca gané nada con la escritura, pero escribí un montón de cartas, tengo un montón de cartas, cartas que me han devuelto, ¿sí? Cartas que me han devuelto, o sea, nunca me fue bien con las cartas, pero bueno, las escribía y creo que pensándolo ahora, a los 53 pirulos, pienso que la escritura aparece muy asociada en mi vida con la búsqueda del amor, ¿no? Y la búsqueda del cariño, ¿no? O sea, infructuosa, ¿sí? Porque incluso ahora lo que escribo lo lee muy poca gente, así que, o sea, hay toda una coherencia en mi vida, digamos. Pero sí ahí aparece una cuestión con la escritura y la búsqueda del amor, digamos, y del cariño. Ahora que no estoy en un proyecto fijo, escribo todos los días un diario. O sea, que lo que me mantiene en training. O sea, para mí es importante en el oficio de escritor es no dejar de escribir, digamos, ¿no? Porque uno se achancha, yo siento que se achancha. Y en ese diario, en realidad es un diario degenerado, porque no tiene formato de diario. A veces salen poemas, fragmentos de relato, pero que no siguen, o sea, quedan ahí, digamos. Cuando estoy en un proyecto de escritura soy sumamente sistemático. Me levanto 4 o 5 de la mañana, escribo 2 o 3 horas, me preparo un mate, escribo, no escribo a mano, hace rato que escribo en computadora. Trato de no joder a mi compañera, ¿sí? Porque, o sea, trato de despertarme y subrepticiamente ir hacia el salón donde está la computadora y ponerme a escribir, tratando de hacer el menos ruido posible, digamos, porque hay veces, bueno, cuando todavía estaban los chicos en casa, a las 6 de la mañana había que levantar a los chicos, llevarlos a la escuela y todo, ¿viste? O sea, la jornada, y empezar a laburar, digamos. La escritura, no vivo de la escritura. La escritura es una parte importante. No podría vivir sin la escritura y sin la lectura. O sea, la lectura y la escritura ocupa una parte importantísima en mi vida. Pero bueno, la comparto con otras rutinas laborales, de crianza cuando había chicos, con limpiar la casa, cocinar, bueno, las cosas de la vida cotidiana. Cuando estoy en un proyecto me levanto 5 y media de la mañana, escribo un par de horas hasta que se acaba. En un momento se corta y es al pedo intentar, o sea, por más que tenga tiempo, ya se cortó. Si me interrumpen, me hincho las pelotas, se cortó. O sea, soy muy obsesivo en eso. Y
Y bueno, y también cuando estoy o sea, para mí leer es una forma de escribir también, ¿no? O sea, porque soy muy sistemático en buscar, en relación con lo que estoy escribiendo, lo que leo, digamos. Y entonces, ahí, aunque no esté escribiendo, estoy con la cabeza mientras estoy leyendo, subrayando. Soy un desastre con los libros, los subrayo, los marco, digamos, porque para mí es una forma, intervenir la escritura de otro es una forma de escribir personal, digamos. ¿Qué me da la literatura que no me da otra cosa? A ver, no te puedo contestar esa pregunta porque yo siento que hay algo que me da la literatura y que también me lo da el nado, que es mantenerse a flote. O sea, yo escribo como nado, para el orto a veces. Hay veces que fluye, digamos. Pero tanto cuando nado como cuando escribo siento que me mantengo a flote, digamos. Y por eso para mí es vital. No sé, o sea, sinceramente me enloquezco, o sea, me pongo imbancable. No querés convivir conmigo cuando no escribo, digamos, ¿no? O sea, porque verdaderamente siento una cuestión como humoral que no me aguanto a mí mismo, digamos. Y que es la forma que he encontrado de trabajar con esos humores tremendos es nadar y escribir. Bueno, eso. En principio escribiendo. Y cuando me refiero a escribir, me refiero a lidiar con los propios sentimientos, las propias emociones y buscarle obsesionarse con encontrarle una forma a esas emociones. Yo creo que esto es imprescindible. O sea, todo lo demás, o sea, sí hay que leer, sí hay que leer y mucho, pero un escritor básicamente tiene que lidiar con su propia emoción y tratar de emperrarse en buscar una forma escrita para esa emoción, para decir esa emoción. Un poema, una novela, un cuento, lo que sea, un ensayo, lo que sea, digamos, pero eso es lo imprescindible, digamos. Lo demás es técnica, que creo que hay veces que la expresión catártica de la emoción no basta para conformar una obra de arte, una obra de arte, la escritura que estamos hablando, ¿no? Pero sin eso, o sea, sin hacerte el oficio de trabajar con tus emociones y buscar que la escritura le dé una forma a esas emociones, yo creo que es al pedo estudiar letras, o sea, creo que ese es el principal trayecto. Y por eso creo que la escritura, creo que otras artes también son muy solitarias. No las artes escénicas, que son más artes de grupo, ¿no? Pero la escritura, el núcleo duro de cuando vos te sentás a escribir es un núcleo individual, digamos. Sos vos y tu emoción. Y ese creo que es el principal núcleo de formación de un escritor. Una vez que vos tenés eso, bueno, después buscás cómo lo hicieron otros, y ahí está la lectura, digamos, te encontrás con otros, qué problemas tiene, o das a leer lo que vos escribís y te haces una comunidad de gente con un poeta, con Franco Rivero, que está en este encuentro también, mantuvimos durante 6 años una correspondencia en donde hablábamos de la lectura cariñosa, ¿no? Es decir, la lectura cariñosa asume que el otro, como yo, lidia con la forma y a veces acierta y a veces no. Pero no sos mala leche con el otro, no le decís es una cagada lo que escribiste, sino que, bueno, o sea, el otro es como vos, digamos. Y yo creo que, bueno, eso para el oficio del escritor, encontrar una comunidad de lecturas en donde te lean y en donde vos leas a otros es crucial. Pero insisto, creo que lo principal es el laburo con uno mismo, digamos, ¿no? A partir de las emociones de uno mismo. Tengo un poema, yo escribo, o sea, no escribo poemas aislados en general. Bueno, por ahí en los diarios sí surgen, pero cuando siento que tengo un proyecto es que quiero explorar una emoción. En el último poemario, que es el último libro que escribí, que es Para que la ternura, quería explorar la ternura en mí. Y además me quería sacar las ganas de escribir nanas, canciones de cuna. Y me saqué las ganas. Escribí todas las nanas que se me dieron y las metí en un libro. Y sentí que fue escribir ese libro de poesía
fue una oportunidad de explorar ese aspecto mío que es la ternura. Antes de Para que la ternura, publiqué una trilogía de libros que son Verga y Tijera, que es una novela, Riña, que es una novela, y Brasil, decime qué se siente, que es un libro de relatos. Todos de trasfondo criminal. Todos marcados por la violencia política y social. Y bueno, y en ese momento estaba como muy sensibilizado con la cuestión de explorar la violencia social y sobre todo la violencia social y política, lo que hacen la gente, digamos. Y también como utilizar la narrativa como forma de entender la violencia social. Brasil, decime qué se siente, son todos relatos criminales que transcurren el día que Argentina pierde la final del mundo, transcurren en Corrientes, el día que la Argentina pierde la final con Alemania en el Mundial del 2014. Son todos relatos de corte criminal y que, por ejemplo, estaba yo en una consulta de un odontólogo y estaban... los granaderos estaban tocando la canción Brasil, decime qué se siente, ¿no? Y entonces estaban, que era una gastada a Brasil, básicamente, digamos, ¿no? O sea, alentar lo peor que tiene el odio del barra brava, digamos. Y en la sala de espera, de este consultorio, estaba un papá con su nene y el nene cantando con odio Brasil, decime qué se siente, o sea, como con Brasil, decime qué se siente, ¿no? Y digo, bueno, acá hay un tema para explorar, ¿no? Cómo estas estructuras de odio que vamos transmitiendo, y bueno, me interesa explorarla a través de la narrativa, digamos, ¿no? Creo que quizá escribo narrativa cuando me encuentro ante una situación más social o comunitaria que me gustaría ver desde una mirada narrativa. Por eso me interesa el policial, sobre todo el policial europeo, que es una suerte de sociología de divulgación, digamos, ¿no? O sea, como mirar la xenofobia, el racismo, la trata de personas, digamos, desde una óptica literaria, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vos me preguntabas, ¿cuándo es poesía? Bueno, generalmente es poesía cuando quiero explorar una emoción en mi vida. Y generalmente es narrativa cuando quiero explorar un sentimiento más social o una cuestión más social, ¿no? Desde un punto de vista literario. Sí, siempre existe. En principio, el primer lector soy yo. O sea, ni bien termino de escribir, releo y, o sea, me tiene que gustar. Cuando corrijo, en el primer momento te estoy hablando, las primeras versiones, y tiro la mierda, o sea, si no me gusta, tiro, o sea, es un montón de lo que tiro, digamos. Porque la mayor parte de lo que yo escribo, al menos, o sea, no me satisface a mí como lector y entonces... No tiro, pongo delete y a la bosta, no guardo. Y en la fase de revisión y de corrección, sí, o sea, ahí aparece, pienso en lectores concretos. Antes de darle a un texto a leer, pienso en lectores concretos. Tengo la suerte que, bueno, mi compañera es de fierro, María, lee todo lo que escribo, digamos, ¿no? Y es muy crítica, me da con un caño, digamos, y valoro muchísimo eso. Y después tengo, o sea, en la corrección tengo presente algunos lectores. Y después he armado un grupo de lectores cercanos que me quieren, en donde garantizo una lectura cariñosa. Y con los cuales tengo ida y vuelta. Ellos también me pasan, digamos, tenemos como un ejercicio de ida y vuelta, digamos. Entonces, como que hay distintas fases en las que aparece el lector. La realidad, la pobreza, qué sé yo, no sé. Estaba en la terminal de Rosario, salía en la terminal de Rosario, gente tirada en la calle. El cuerpo, ¿sí? El deseo, ¿sí? Un montón de cosas hay fuera de la lengua. Hay veces que, sobre todo los que trabajamos con la lengua, creemos que todo es atravesado por el simbolismo lingüístico. Y creo que, bueno, hay un montón de cosas fuera de la lengua.
Rodolfo Fodwill, el escritor medio en joda, decía, bueno, la vida es mucho más interesante que la escritura, ¿no? O sea, yo acuerdo, digamos, hay un montón de cosas fuera de la lengua. Ahora, si vos la querés decir estéticamente, bueno, ahí, y la tenés que hacer entrar en la lengua, bueno, ahí hay un trabajo, ¿no? Que es un trabajo estético, ¿no? Pero bueno, muchas cosas. A ver, primero yo creo que lo mejor que me sale escribir a mí es lo que se nutre, o sea, cuando yo siento que un texto está logrado, cuando logro que diga una emoción que he experimentado. Yo no puedo escribir sobre cosas que no he vivido. O sí, puedo escribir, pero siento que no tienen consistencia. Digamos. ¿Qué sé yo? No sé. Mi hijo juega unos jueguitos de rol y él es, o sea, inventa historias de caballeros. Y la verdad que a mí no me saldría, o sea, valoro que él pueda hacerlo, pero yo no podría hacer eso. Digamos, ¿no? Porque me parece que no es un trabajo estilístico nada más, sino que, o sea, no logro que mi vida se conecte con ese tipo de escritura. Centralmente ese lugar, ¿no? Y como te decía antes, siento que mi vida es opaca cuando no está la escritura o la lectura, ¿no? Me pasó hoy a la mañana, venía viajando en el colectivo con Franco Rivero, me pasó el último libro de Camila Sosa Villada. Estábamos los últimos 50 kilómetros, bueno, Camila Sosa Villada tiene una escritura que te la devorás. Y leo el primer cuento, un cuento hermoso, lírico, como casi todo lo que leí de Camila. Y cuando termino de leer, sentí que la vida era un poco menos de mierda, digamos. O sea, que no era tan porquería. O sea, había dormido como el culo porque me dolía el hombro, o sea porque había dormido en el colectivo, o sea, no había dormido. Pero sentí que después de leer ese libro, la vida no era tan mala, digamos. Esta sensación de reconciliación con la vida. Cuando termino de escribir siento que soy un poco menos malo, digamos, ¿no? O sea, que la vida es más luminosa, que mi vida es más luminosa. Eso es, o sea, para mí eso es lo que busco en el arte, eso es lo que busco cuando leo, eso es lo que busco cuando escribo, ¿no? Eso. Mis maestros. Primero el maestro Pupo, que fue el que me enseñó a leer y escribir. Un tipo cariñoso, putañero, siempre, bueno, se gastaba, era tipo como, después me enteré, porque después, o sea, lo conocí por otros lados y me enteraba de... Pero bueno, el tipo sumamente lector, o sea, en medio del proceso no podías leer, o sea, no le dejaban leer, y el tipo nos leía el Apocalipsis de la Biblia como si fuera un relato de ciencia ficción y nosotros, chicos de segundo grado, escuchando el Apocalipsis de la Biblia, digamos, ¿no? Un tipo con una sensibilidad literaria asombrosa. Después de grande escribió relatos para chicos, digamos, pero un excelente maestro. Saer. Lo he leído hasta el plagio, digamos. O sea, a Saer, me pasó una vez, bueno, seguramente ustedes recordarán las inundaciones grandes en Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe, yo iba a estudiar de Corrientes a Rosario. Y entonces teníamos que pasar por Santa Fe. Y yo nunca había estado en Santa Fe. Sí había estado en Rosario y nunca había estado en Santa Fe. Pero sí había leído todo Saer. Y entonces llego, estaba toda la ciudad inundada, el colectivo que tenía que pasar por el agua. Y yo digo, la sensación que tuve es Saer me mintió. O sea, porque no era lo que yo había... O sea, yo había sentido que había conocido una ciudad por lo que le había leído al tipo, digamos. Y lo que estaba viendo no tenía que ver con lo que le había leído al tipo, digamos, ¿no? Madariaga, o sea, la palabra poética de Madariaga y el nutrirse de la naturaleza. La prosa escueta de Carver. La forma de adjetivar y todos los consejos que le da un escritor Borges, lo que hace con su desesperación a través de la escritura Alejandra Pizarnik, bueno, son esos los que se me vienen ahora a la mente, ¿no? Son, bueno, la forma en que hace ingresar lo mágico en la naturaleza amorosa di Giorgio.
la lírica del entrerriano Arnaldo Calveira, digamos, es decir, esta lírica que además, la primera vez que leí, bueno, vos me preguntás de los maestros y yo me voy acordando, la primera vez que mi vieja era entrerriana, y la primera vez que leí a Arnaldo Calveira, que se mudó a Francia a los 17 años, sentía que escribía el tipo con la tonada de mi vieja. Sentí eso, el tipo escribe con la, o sea, no perdió, y no era no era que usara giros, sino que sentía que con Calveira recuperaba una tonada, digamos. Bueno, yo aprendí un montón leyendo a Calveira. No lo conocí, lamentablemente, no lo conocí. Pero bueno, siento que, bueno, es uno de los escritores que los tengo en la estantería de los maestros, digamos. Yo no lo... A ver, primero yo nunca le encontré la vuelta. Para mí, o sea, siempre viví de otra cosa y escribí. Y la verdad, las veces que me pagaron por escribir fue una cagada lo que escribí. O sea, esto es, o sea, esta es la sensación. Recuerdo una vez, nos pagaron para... Cuando la fundación de Tompkins estaba por donar los campos para que se hiciera el Parque Nacional Iberá, a un grupo hicimos una investigación sobre Iberá y habría que escribir, bueno, una suerte de crónica y todo. Bueno, finalmente no se publicó, pero lo que salió de ahí, no quedaba conforme con eso, digamos, ¿no? O sea, nunca... y de alguna manera, bueno, la verdad es que no te podría decir qué pasa con responder a las demandas del mercado, porque lo que yo escribo, o sea, no tiene éxito en el mercado, lo lee muy poca gente, digamos. Así que cuando se habla de responder al mercado, no, qué sé yo, no sé, digo, personalmente yo no le encontré la vuelta a vivir de la escritura. Creo que hay gente que respeto mucho y que, o sea, y que publica y que vive y que, o sea, y que el mercado recibe, o sea, recibe sus obras y se venden y está muy bien, digamos. No es que tenga una postura crítica del artista que se tiene que mantener, pero la verdad yo no le encontré la vuelta. O sea, y por lo que yo he optado es decir, bueno, yo tengo mis búsquedas artísticas, si gano algún premio, uso esa guita para publicar, y bueno, y entonces, porque no tengo guita para publicar, y bueno, y si no, bueno, hago circular mi obra de otra manera, digamos, ¿no? Y sigo produciendo artísticamente, que es lo que a mí me nutre como persona y como artista. No sé para qué se escribe, en general no sé para qué se escribe. Bueno, se puede escribir para, no sé, para vender libros, se puede escribir para ahorrarse guita de terapia, qué sé yo, no sé, se puede escribir para muchas cosas, digamos. Yo escribo para sobrevivir. Medio en joda decía Quirós, después de ganar el premio Tusquet con su novela, decía, bueno, de la escritura no se vive, se sobrevive, digamos, ¿no? Y más allá de lo económico, que creo que es así, al menos en Argentina, creo que si uno al menos si yo lo miro existencialmente, escribo para sobrevivir.